Hoy, en Palabra y Vida, bien, hemos introducido el Antiguo Testamento, hemos hecho un approachment para poder acercarnos un poco, y todavía vamos a seguir haciéndolo un poco más. Y es importante entender el Antiguo Testamento, entender las versiones, entender todo este mundo de las traducciones del hebreo al griego, del griego al latín, que después va a ser la Vulgata. La Biblia entera se va a traducir por San Jerónimo al latín en el año, un poquito antes del año 200, o sea que va a ser muy interesante. Después el camino de las versiones, y después todavía más cuando lleguemos al mundo donde ya con la imprenta tendremos la Biblia traducida en todas las lenguas. Es el libro más traducido. De hecho, no solamente esto, Gutenberg, cuando inventa la imprenta, el primer libro impreso fue la Biblia. La Biblia, así que con este honor a este sagrado libro o libro de libros, podemos nosotros ver cómo ocupa un lugar predominante, y conocerlo es esencial en sus detalles. No sé si se han fijado que les habrá llamado la atención en el libro de los Salmos, que hay 2 números, ¿verdad? No sé si saben lo que es, pero vamos a tratar de entenderlo. Vamos a abrir el libro de los Salmos y entender por qué hay 2 números aquí. Entonces, miren, si van al Salmo 1, el Salmo 1 no tiene 2 números. Ábranlo, por favor. Salmo primero, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Hasta el Salmo 9, los salmos van a tener una sucesión mononumérica. Pero a partir del número 9 hay 2. Vemos de repente que dice Salmo 9 y 10. El 10 y de repente se arma como dicen en Dominicana, un arroz con mango. Y el 11 se llama 11:10. ¿Qué significa esto? Significa que la versión griega agrupó 2 salmos. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí en adelante, cuando leamos Salmo 11:10, 11 entre paréntesis 10, esta es la versión hebrea y esta es el texto griego. Uno es el hebreo y el otro es el griego. Entonces, normalmente la Iglesia Católica tiene como en la liturgia utiliza el texto griego. Pero cuando uno va a buscar el Salmo del Pastor, ¿es el Salmo cuál? 23. Pero si usted va a la liturgia, tiene que buscar el 22, porque el Salmo 23 es el Salmo 23, 22. Diferente al Salmo 22, 21, que es otro muy hermoso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así por el estilo. Hay que entender que la diferencia ahora va a ser las 2 versiones, griega y hebrea, que van a tener diversas numeraciones, y que va a acabar en el Salmo, al final casi. Vámonos para el final. Y si vamos al Salmo 147, veremos cómo la sucesión de números vuelve otra vez a unificarse, porque ahora es el texto hebreo el que agrupa 2 salmos y ahora se cuadran, y desde el Salmo 148, 49 y 150 ya usan los mismos salmos. Eso es un detalle para entender que cuando ustedes vean esos paréntesis, sepan. O sea, la introducción incluye también estos detalles para que se puedan conocer un poco mejor. Y sobre todo es importante entender que cuando ya está llegando el siglo II antes de Cristo, hay una influencia en el mundo hebreo muy importante, que va a ser la influencia del mundo griego, el pensamiento griego, el helenismo. El helenismo va a introducir un elemento muy importante, más importante de lo que se imagina. El mundo griego va a introducir el concepto de la inmortalidad del alma. Aunque ustedes no lo crean, cuando un hebreo, siglo 7, 8, 10 antes de Cristo, iba a morir, entendía que iba a descansar con sus padres, y se murió y se acabó. Entonces no se creen que Abraham creía en la resurrección, ni Moisés. Iban a descansar con sus padres.
cuando el concepto de resurrección o de eternidad comienza a desarrollarse con el mundo griego, comenzará a aparecer Daniel, capítulo 12. Los justos brillarán y por toda la eternidad. Y ahí comenzaremos a ver cómo hay un concepto que en Macabeos, en Daniel y en diferentes libros, todos los que son próximos e influenciados por el mundo griego, comienzan a intuir la resurrección. ¿Se acuerdan? El famoso episodio en donde asesinan a 7 hijos delante de su madre. Y su madre es la que animaba a los hijos a morir por la ley, diciendo, no te preocupes que pierdes la vida, la recuperarás en la vida eterna. Aquí estamos hablando de Macabeos, 100 y pico, 175 antes de Cristo, donde ya el mundo judío ya ha introducido el concepto de que viene algo, viene la eternidad, viene algo de eternidad. Hay una intuición que después ya Cristo va a venir a definir claramente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y allí vemos nosotros cómo Cristo viene a suplir incluso las ansias de eternidad que el mundo helenístico desarrolló y suscitó en el mundo hebreo. Viene Jesucristo también a suplir esas esperanzas. ¡Qué belleza! Es entender esta evolución del pensamiento que en Cristo se planifica, y por eso es que yo he dicho que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas de Israel y de todas las esperanzas de Israel. Bien, vamos a introducir ahora un punto importante. Me imagino que muchos de ustedes se van a extrañar con esto. Voy a trazar una línea que es clara de la historia de Israel. Así que, ya saben, muy clara, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está clara? Obvio. Esta es la historia de Israel. De aquí, el curso va a rodar alrededor de esto, aunque no lo crean. Y va a girar alrededor de esta línea histórica. Porque no es lo mismo la historia, el concepto de historia de los otros mundos. El mundo griego entendía que la historia se repetía, era cíclica. El mundo hebreo entiende que es lineal. Y Dios es el que lleva la historia, el que conduce la historia. Sin embargo, en el camino de la historia hay atrabancos. Este representa la esclavitud en Egipto durante 400 años. Y aquí va a ser el destierro de Babilonia, que va a ser unos 50 años. Son 2 momentos duros para Israel. Y este va a ser, aunque suena así, la división, porque el reino de Israel se va a dividir en reino del norte y reino del sur. Y el reino del norte va a caer antes, se va a deshacer, y el reino del sur se va a ir a Babilonia y volverá y seguirá aquí hasta la llegada de Cristo Jesús. Esto es interesante porque ahora vamos a ir acercándonos a esa línea histórica y vamos a tratar de comprenderla. Vamos a comprender primero, ir colocando aquí en esta línea el Pentateuco. Vamos a abrir la Biblia. Capítulo 1, versículo 1, todo. Génesis. El Génesis, podríamos colocarlo aquí. Vamos a colocarlo incluso con rayas discontinuas. Porque es un poco, esta historia se llamaría Génesis del 1 al 11, los primeros 11 capítulos. Son 11 capítulos misteriosos, diferentes a todos. Se llaman la historia de los orígenes. Aquí todavía hay lo que se llamaría una prehistoria. Podríamos decir que la historia de la salvación comenzó con Abraham. Pero antes de Abraham hay varios relatos interesantes que se van a desarrollar. Y van a tratar de explicar los orígenes de las cosas. ¿Dónde comenzó todo? ¿Por qué se pelean los hombres? Caín y Abel. En el desarrollo del relato de Caín y Abel van a tratar de explicar cómo nace la enemistad entre los hombres. ¿Por qué el hombre cae? Falla. ¿Por qué se matan? ¿Por qué peca? ¿De dónde salió esto? Pecado original. Vino alguien que metió. Y así vamos a ir viendo cómo los relatos tratan de explicar la creación. ¿De dónde viene el mundo? De eso le vienen, hay dos relatos de la creación. Si uno abre la Biblia aquí, en Génesis 1 y Génesis 2,
son dos relatos diferentes de la misma creación. En el primero aparece Dios creando en 7 días, en 6 días, y al séptimo día descansa. Parece un rabino, parece un judío. El judío tiene que guardar el Shabbat, por lo tanto trabaja 6 días y descansa. Aquí la creación del universo está presentada de una forma como ascendente, como evolucionada a través del tiempo, a través de los tiempos, y que culmina en la creación del hombre. Y a partir de allí el hombre entra en el descanso de su Señor. Es hermosa la creación. 7 días para crear. Después viene el segundo relato, y en el segundo relato aparece otra realidad. El primero es el hombre. Y no solamente eso, agarra un montón de barro, escupe, barro, y allí forma el hombre. Dios no es un rabino, Dios es como un artesano que construye al hombre y después le sopla el espíritu, le da vida. Y después, versión mejorada. El hombre quedó incompleto, Entonces, la versión mejorada va a sacar de la costilla, Dios sabe hacerlo, y mejora la mujer. Y así, la mujer quiere ser primero que el hombre, y lo mejor es que sea segundo, porque es la versión mejorada, corregida y ampliada. Así que no tiene por qué preocuparse, al revés. Siempre la primera versión es la que sale chueca y después se corrige, así que no se preocupe. Pero aquí aparece Dios como un artesano que va y después le pone hierbas, todo alrededor. Es como una especie de copy-paste. Y después comienza a pegarle todo y comienza a ver uno que es una concepción antropocéntrica. El centro del universo, de la creación es el hombre. En el otro no. En el otro es la culminación del universo. Entonces, ¿cuál de los dos relatos tienen la razón? Los dos. Porque ni fue en 7 días, ni fue con barro. Son dos maneras de relatar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Son dos relatos que están tratando de explicar con las limitaciones que hay en la época. Porque no hay historia. Yo cuando era pequeño leía la Biblia y decía, hágase la luz. ¿Y quién estaba allí para? Yo me preguntaba en la Biblia cuando la leía por primera vez a los 14 años, decía, pero ahí no había nadie. ¿Cómo saben que fue Dios que dijo, hágase la luz? ¿Quién estaba allí? Y estaba tratando de entender un relato, creyendo que esto era un relato periodístico que estaba tratando de narrar históricamente las cosas tal y como ocurrieron. Mire, cuando usted trata de decir las cosas llanamente, usted no dice tanto. Créamelo. Si usted, yo espero que esté enamorado de su esposa, enamorado de su mujer, le dice, cada vez que yo te veo, siento como maripositas, siento que estoy en las nubes. ¿Ves qué bello suena? Pero es demasiado poético. Vamos a hablarlo como que queremos a lo llano, ¿no? Cada vez que te veo, me sube la presión arterial y se me aceleran los latidos del corazón. ¿Qué? Está diciendo una pobreza. Está describiendo una realidad muy pobre. Y entonces le estamos dando a la poesía un carácter de pobreza cuando en realidad es capaz de expresar mucho más de lo que es capaz de expresar un lenguaje llano de prosa. La prosa que va describiendo los acontecimientos no dicen nada, solamente describen hechos. No es posible llegar mucho más allá. Por eso Jesús hablaba en parábolas, porque en las parábolas y en esas narraciones tan hermosas, poéticamente presentadas, queda todo abierto para que tú puedas ir por allí y hay jugo que sacarle, y por allí y por todos lados. La poesía tiene ese encanto, como lo tienen también muchos de estos relatos, cuya prosa no es capaz para nada de expresar. Por lo tanto, hay mucha gente que se rompe la cabeza y se aterra de pensar de que en una época, porque la historia, el primero que hace historia en la historia, un poco es Homero, el primer
vamos a decir, algo de intento de hacer historia, que vamos a hablar del siglo IV antes de Cristo. ¿Y qué pasó en el siglo V? ¿Y qué pasó en el siglo X? ¿Y qué pasó en el siglo XII? ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se expresaba? Se expresaba con el lenguaje y con la manera en cómo se podía expresar, sin historia. No había historia. ¿Qué había? Había leyenda, había mitos, habían las maneras en cómo se podían expresar las cosas. En nuestro pueblo, a veces, cuando uno quiere expresar algo, a veces con un cuento dice mucho más. A un niño, ¿cómo tú le expresas en un momento en que no entiende la prudencia y tú le dices, mira, mi niño, que te va a venir el coco y te va a comer, el cuco te va a comer? Y es intentar en una manera mítica de decir, no te metas en eso. Entonces ven cómo el lenguaje tiene que expresarse de esa manera, porque Dios va a hablar al pueblo siempre acomodándose y hablando en el contexto en el que se pueda hablar. Nunca se va a adelantar ni se va a atrasar. Para tú hablar a una persona, yo siempre, cada vez que veo esas películas en donde las personas se saltan en el tiempo, el túnel del tiempo, y se iban 20 siglos para atrás y hablan como si se entienden perfectamente y se entienden todo perfectamente como si nada. O sea, es una película, por Dios, estamos en el aire, pero no es así. No es posible comunicarse correctamente con una persona que de repente de otra época, de otra cultura. No hay manera. Muchas veces dos personas que no se entienden se pueden hablar muy claramente y lo que menos usan son las palabras, como le pasó a 2,5 millones de jóvenes que vinieron a la Jornada Mundial de la Juventud, del Papa Francisco en Río de Janeiro, y muchos de ellos no hablaban español, pero salieron de allí llenos de comprensión de lo que ahí había pasado. Porque no son las palabras las que comunican, es el espíritu el que comunica. Y por esto tenemos que tener mucho cuidado de querer empobrecer. Génesis es una riqueza. El pecado está presentado de una manera de fábula. ¿La fábula qué es? La fábula es una narración en la cual los animales adquieren atributos que tienen los seres humanos. Una serpiente que habla. Una serpiente que habla es un intento de hablar, de describir a Satanás con la manera en cómo aparenta la serpiente de caminar sigilosamente, tratando de engañar, pero ni es una serpiente, ni está hablando, es Satanás que está tratando, el enemigo, de que el hombre sea capaz de entender lo que Dios le pide y obedecer. ¿Sabías que? La Biblia de Gutenberg es también conocida como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino. Es una versión impresa de la Vulgata que fue impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Ya regresamos.